Veníamos hablando de quiénes somos y para qué existimos. El domingo pasado la pastora predicó un mensaje de adentro hacia afuera, hablando acerca de Nehemías y la reconstrucción, cómo Nehemías fue conmovido, llamado por Dios, inspirado por el Señor para ser un hombre, para reedificar los muros de Jerusalén y poder ser usado por el Señor. Y hoy retomamos la serie. Yo les hablé los primeros 2 domingos, la pastora predicó el domingo anterior, quiénes somos y para qué existimos. Y ya que es la tercera predicación, le pregunto, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. Mira el que está al lado suyo y dile, soy hijo, soy hija de Dios. Somos hijos de Dios, somos familia. Amén. ¿Les gusta la familia que tiene? Mire alrededor suyo, mire qué hermosa familia Dios le ha dado. Somos familia, somos hijos de Dios, somos familia y existimos, vimos el primer domingo que existimos para adoración de su nombre. Esa es la razón de existir de nosotros como hijos de Dios. Yo le decía que no existimos simplemente para ver cómo atravesamos la semana, cómo llegamos a fin de mes, cómo pagamos las cuentas que tenemos que pagar, cómo de alguna manera resolvemos los conflictos que necesitamos resolver. No, nuestra razón de existencia, número 1, existimos para adoración de su nombre. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Que tengo que estar adorando, cantando todo el día? Yo no sé tocar ningún instrumento. Yo desafío a estar tocando el timbre. ¿Cómo hago? Nuestra vida, su vida, mi vida, con todo lo que hacemos, debe ser una adoración para Dios. Todo lo que hacemos es para adorarle y para ministrar su corazón. Vimos que somos iglesia y de esta iglesia Cristo es la cabeza. Existimos para adoración de su nombre. Yo le decía en ese punto número 1, haciendo un breve repaso, que como seres humanos tenemos una necesidad de adorar. Dios nos hizo con una necesidad de adorar. O adoramos a Dios o vamos a adorar cualquier otra cosa. Si nuestro foco no es adorarle a Dios, vamos a adorar el dinero. Vamos a adorar una posesión que tenemos. Vamos a poner en primer lugar a una persona, a un individuo, novio, novia, esposo, esposa, hijos. Y ellos van a ocupar el lugar. Y yo he escuchado a mamás y papás decir, él es mi adoración. ¿Escuchado decir eso por sus hijos? Yo lo adoro, mira lo que es. Pero se manda una macana y la adoración se fue, ¿verdad? Como que nuestra adoración está enfocada a veces en las cosas, ¿cierto? En los instrumentos que podemos llegar a lograr, en la moto que tenemos, en el auto que anhelamos tener, en la casa. Respondemos y vamos a responder a una adoración porque Dios nos creó de esa manera, con una necesidad de adorar. La pastora decían que donde va nuestro dinero, ahí va a estar nuestro corazón. A veces no podemos dar a Dios, no podemos ofrendar, no podemos ministrar el corazón de Dios con nuestras finanzas, porque otra cosa está primero y nuestro dinero se dirige hacia otro lado antes que a Dios. Porque respondemos a una necesidad de adorar. Número 2, dije que existimos para la evangelización, la predicación de la palabra, hacer discípulos. Discípulos de Cristo. ¿Se acuerda que le expliqué eso? No discípulos de un pastor, no discípulos de un líder, no discípulos de una organización, no discípulos de una denominación, discípulos de Cristo. Todos los que estamos aquí somos discípulos de Cristo. Y nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera, es caminar las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y parecernos cada día más a Él. Entonces existimos para la evangelización, para la predicación, para ser discípulos. Mateo 28, 18, versículo muy conocido, dice: Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, lo que estaba diciendo Jesús: yo tengo toda la autoridad de mi Padre, por lo tanto ahora les doy autoridad. Esa autoridad que Dios me dio a mí, yo se las doy a ustedes para que vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y termina diciendo: y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, como discípulos del Señor, no estamos solos en la tarea que nos toca. ¿Y cuál es la tarea que nos toca? Predicar la palabra, hablar.
hacer discípulos, acompañar. Y el discipulado, déjeme se lo digo como nosotros lo vemos como iglesia, el discipulado no es poner a 10, 15, 20 personas en un salón, pasarles un manual de discipulado 1, para que después hagan el 2 y después hagan el 3 y después hagan el 4 y son 20 manuales y no terminan nunca de hacerlo y tienen una persona acá que les va diciendo, bueno, esto es ser discípulo del Señor, esto es ser discípulo del Señor, pero no hay relación. Jesucristo caminó con los suyos. Jesucristo soportó a sus discípulos. Estuvo con ellos. Les acompañó, les escuchó, y eso es discipulado. Cuando la pastora o yo algún día le digamos, ¿cómo estás? Sería lindo juntarnos a charlar un ratito. No es para tirarle las orejas. ¡Ay, qué hice! Ahora me están llamando la atención. ¿Quién sabe qué falta cometí? No, simplemente es para caminar juntos, para saber cómo vamos y de qué manera podemos acompañar tu proceso de vida, porque sos discípulo del Señor y el Señor te dio autoridad para que vayas y hagas discípulos. Gracias por ese entusiasmo. Tenés propósito. Esa es la razón de existir. Para adorarle al Señor y para proclamar el evangelio del reino de Dios. Entonces, la misión de Jesús, yo decía, es mi misión. La misión de Jesús es mi misión. Somos las manos, somos los pies, somos los ojos, somos los oídos, somos la boca de Jesús, somos los brazos de Jesús. Y tal como Él lo hizo, Él espera, como discípulo del Señor, que nosotros hagamos lo mismo. Busca la manera. No todos van a hacer lo mismo. No todos van a hacer todo. Y no esperes que nosotros los pastores hagamos todo porque somos limitados. Y hay cosas que no sabemos hacer. Hay cosas que nos cuesta hacer. Por eso Dios te trae a esta familia llamada vida para que cumplas tu rol. Y el llamado de Dios pueda ser efectivo en tu vida. Así que créele al Señor. Anímate a servirle al Señor. Número 3. Hoy salto a la número 3 y voy a estar hablando sobre número 3 este domingo y el próximo. Y luego creería que el domingo 10, que es nuestra última reunión acá, probablemente estaría terminando, si es que no termino el próximo domingo. Número 3, existimos para vivir la cultura del reino de Dios. Existimos para vivir la cultura del reino de Dios. Existimos, número 1, para adoración de su nombre. Existimos, número 2, para la predicación y la evangelización del reino de Dios. Y número 3, existimos para vivir la cultura del reino de Dios. Hay una cultura del reino de Dios que nosotros debemos abrazar. Y el deseo de Dios es y la razón de existir es para que abracemos esa cultura. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, acompáñeme allí. Mateo 13, versículos 10 y 11. Mateo 13, versículos 10 y 11. Dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas a la gente? Sí, Jesús constantemente predicaba en parábolas. Se ponía en la situación donde estaba, en la cultura donde estaba, y a los agricultores les predicaba con una parábola para que trataran de entender el mensaje. Y los discípulos, aprendiendo del maestro, le preguntan, ¿por qué a esta gente le predicas en parábolas? ¿Por qué le hablas así a la gente? Y es maravilloso lo que Jesús le dice a sus discípulos. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. Les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pregunto, ¿cuántos quieren tener conocimiento en abundancia? Dice que a los discípulos del Señor se les ha revelado los secretos del reino de Dios. Cada vez que tú y yo nos ponemos enfrente de la palabra de Dios, de la Biblia, los secretos, los misterios de Dios vienen a ser revelados al corazón. Por eso está bueno que todos los días tomes un tiempo para leer el devocional que enviamos de lunes a viernes y la pastora Ana María nos manda sábado y domingo para completar la semana. ¿Sí?
Léalo. Vaya y búsquelo. No diga, ay, ¿a qué hora lo ponen? Listo, lo compartí, ya está. Que lo lea el pecador, porque yo no necesito. No, usted necesita, yo necesito. Lo puse ahí mestado para que lo vean todos los pecadores que me siguen y que son mis amigos. No, es para usted. Para que usted reciba la palabra. Compártalo, por supuesto que sí, está muy bueno. Pero reciba el principio. ¿Sabe por qué? Porque así va a comprender y el conocimiento del Señor va a ser en abundancia sobre su vida. Pero es interesante que Jesús le dice a sus discípulos, a ustedes se les ha revelado el misterio del reino de los cielos. Ustedes comprenden cosas que no todo el mundo comprende. A ustedes se les ha revelado el reino de los cielos. Diga a mí. Dígalo fuerte. ¿A mí? ¿A usted? Sí, a usted. Diga a mí otra vez. Sí, a usted. A usted se le ha revelado el reino de los cielos. Y si usted dice, a mí me falta un montón, entonces sumérjase en la palabra. Métase en la palabra. Y si hay cosas que usted no entiende, pregunte. Aprenda. Y que el reino de los cielos a través de las escrituras sea manifestado en su corazón. Entonces la cultura del reino de Dios, la cultura de los principios de Dios, ¿qué es y para qué nos sirve? Mire, yo busqué en internet qué es la cultura del reino de Dios y dice que es un conjunto de valores. O sea, ya no vivimos sobre los valores de nuestra propia cultura o de lo que nos enseñaron nuestros padres. Ahora vivimos bajo una cultura del reino de Dios, una cultura distinta, con valores distintos. Por eso, con esto rompemos la idea de que nosotros como cristianos evangélicos, alguna vez alguien me dijo, ustedes son la religión del no. Todo no. No, no puedo. No, no puedo. No, no puedo. Déjeme decirle lo que yo pienso como su pastor. Hay muchas cosas que usted puede hacer, pero la Biblia dice que no le conviene. No, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Entonces, ¿quién te dice que no? Yo, para nada. La palabra de Dios, porque es un conjunto de valores del reino de Dios que ahora es manifestado en la vida de alguien que antes vivía de una manera totalmente alejada de Dios. Por eso es que usted necesita venir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro caminar, dice Salmos. Es luz en medio de la oscuridad, es la que nos guía. Es la que nos enseña, la que nos dirige, la que nos poda. Entonces es un conjunto de valores, pero también de lenguaje, dice. Antes hablábamos lo que queríamos. No, aquí eran todos buenitos antes de conocer al Señor, ¿no? Antes a mí se me cantó, y se lo voy a decir porque se lo voy a decir. Y de repente, ahora, el Espíritu Santo que está dentro de ti dice, shh, cállate, cállate, cállate. Qué difícil que es vivir la cultura del reino de Dios. Un lenguaje distinto. Ay, que ahora te dicen que no tenés que decir malas palabras. No, no es que no tenés que decir malas palabras. No es que te cambiaste de iglesia y ahora te dicen que no tenés que hacer esto. No, es la cultura del reino de Dios cuando la abrazás y la haces tuya. Mire, yo tengo 2 fotos acá, no las puse ahí en la pantalla porque se asustarían. Pero en la misma foto el mismo personaje, ¿ok? No sé si la alcanzarán a ver allá. Pero una dice República de Chile, que es donde yo nací. Si usted se viene a enterar recién que yo soy chileno, bueno, lo siento mucho, decepcionarlo, ¿cierto? República de Chile, mismo personaje. Argentina, mismo personaje. Unos añitos después. Ahora, si yo vengo a Argentina con esta carnet de identidad, se dice en Chile, no DNI, y yo quiero, no sé, hacer algo, comprar cualquier cosa con esto, y le digo, le presento esto, ¿qué me van a decir acá? Los van a venir a decir, oh, ya me han dicho, cuando dicen, porque acá dice extranjero, me preguntan a veces, presento mi DNI y cuento toda la historia, ¿no? ¿Por qué está acá? ¿Qué pasó? ¿Lo echaron de su país? No sé, se robó algo y se vino, se escondió, anda escondido usted, no sé, tengo que contar la historia. Pero si yo me presento con un carnet chileno acá y quiero hacer mi vida acá legal, es imposible. Porque acá se vive de una manera distinta. Hay otras leyes que gobiernan el país. ¿No? Tenemos una abogada ahí que sabe muy bien, y yo no puedo enumerar ninguna ley porque no sé, pero la ley no sé cuánto, no me sirve este carnet. 14 millones. 356.983-7. No me sirve. Pero si yo presento 95 millones.
Y no es lo que tengo en el banco, es mi DNI. 95-475-245. Ahora sí. Y tiene vigencia hasta, me va a tener que aguantar, mire, tengo que cambiar mis lentes porque hasta el 2035 me tiene que aguantar. Porque ahí vence mi DNI. Son culturas distintas, son países distintos. Y si yo quiero ir con a Chile, no me van a ayudar en nada. Quiero pedir un dinerito, una platita que quizás me hace falta y presento al argentino y me va a decir, no le sirve este señor, ¿usted de dónde es? Y yo vivo en Argentina y su carnet de identidad chileno. Ah, verdad, me olvidé, aquí está. Ah, ahora sí podemos conversar. Porque son culturas distintas, leyes distintas que rigen un sector. ¿Para qué le digo todo esto? Porque cuando usted viene al Señor, cuando el Señor le abraza a usted en su amor y en su misericordia, usted debe abandonar la cultura que antes tenía para venir a una nueva manera de vivir y de pensar, que es el reino de Dios. ¿Cuál fue la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos? Que es transversal, en todo el mundo la sabe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Venga qué? Dígalo fuerte, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como es en el cielo, se ha hecho en la tierra. Ahora algunos de ustedes están recién entendiendo el Padre Nuestro. Ay, no era una oracióncita rápida, Padre Nuestro que estás en el cielo. No, porque es una realidad. Venga tu reino a mi realidad. Venga tu gobierno a mi realidad y hágase tu voluntad. Es decir, Padre, lo que pensaste para Víctor en la eternidad y que sigues pensando en el cielo, yo lo quiero recibir. Venga tu reino. Y hágase tu voluntad en mi vida. Vivir el reino de Dios, vivir la cultura de Dios, conjunto de valores, lenguaje, costumbres y hábitos que nos mantienen conectados al corazón de Dios. Esa es la cultura del reino de Dios. Vuelvo a decirlo, valores, lenguaje, costumbres y hábitos. Costumbres sanas de orar, costumbres sanas de ayunar, costumbres sanas de doblar rodillas delante del Señor, costumbres sanas de compartir la palabra con nuestros hijos, costumbres, hábitos que ahora comienzo a entender en esta nueva cultura, que es la cultura del reino de Dios, que me conectan con mi Creador, que me conectan con quien es el dueño de este reino, ese Dios que me amó primero. La obediencia, diga conmigo obediencia. La obediencia a esa voluntad de Dios es parte fundamental de la cultura del reino de Dios. Yo no puedo abrazar la cultura del reino de Dios si no le obedezco. Gracias por ese único amén. Yo necesito obedecer a mi Rey, a mi Señor, a mi dueño, a quien me compró a precio de sangre a través de Jesucristo. Él me amó, Él me compró, Él me hizo hijo, te hizo hija de Dios. Tenés el derecho, ¿se acuerda? Se lo leo. El primer versículo que le leí en la serie, Primera de Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tenés el derecho, tenés derecho de ser hijo de Dios, pero este derecho también te demanda responsabilidades. Y la primera responsabilidad es obedecer, caminar en obediencia para poder abrazar este nuevo reino. Tengo una placa allí. La tenés ahí. Tiago me dijo que te decía George, así que te vamos a poner en gringo como Tiago. Él no es Jorge, me dijo, él es George. Dice, el modelo del reino, ¿cuál reino? El que le acabo de explicar hace unos minutos. El modelo del reino de Dios demanda renunciar a nuestra cultura y dejar que la cultura del reino de Dios se imprima en nuestra vida para reproducirla en otros. Es decir, el deseo de Dios y para qué existimos es para vivir la cultura del reino de Dios, pero necesita ser impresa, grabada en el corazón. Yo no he tenido nunca la posibilidad de estar con gente que tiene ganado, pero hay gente que tiene ganado que marca sus animales, ¿no? Y les pone ahí
VC, Víctor Cerón. ¿No? Con un círculo así. Calienta un hierro, pobre animal, ¿verdad? Y lo marca. ¿Qué le dice a ese animal? Me perteneces. Y queda marcado. De la misma manera, Dios desea que su reino sea impreso. Es decir, reino de Dios. Vivo para el reino de Dios. Hoy escuchaba una canción que me encantó y la compartí ahí en mis redes sociales que dice algo como: vivo para gastar mi vida para Él. Gasto mi vida, mi energía y todo lo que soy tiene una prioridad. El reino de Dios. El reino de Dios. Vuelvo a decir esto, no vas a poder hacer todo, pero tenés que encontrar cuál es tu parte dentro del reino de Dios, cuál es tu parte dentro de la familia y poder caminar sobre eso. Entonces el reino de Dios demanda renunciar a nuestra cultura. Vas a venir al Señor y quizás has aprendido cosas en tu casa que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Es que a mí mis padres me enseñaron, pero ahora el Señor te dice otra cosa. Pero es que yo escuché a mis abuelos decir esto y yo lo abracé como una verdad, pero ahora el reino de Dios te dice otra cosa. Yo le decía hace unos meses atrás, compartí una prédica, no me acuerdo, pero en mi país, obviamente todo país tiene su escudo, ¿no? Tiene su bandera, sus elementos importantes dentro de la cultura, pero ¿cómo se llama esto? ¿Qué decía recién? La cultura, pero decía la bandera, el escudo, se me había ido esa palabra. El escudo de mi país tiene un eslogan. Está el cóndor, que está en las montañas, y el huemul, que es un tipo como una llama. Están esos dos animales y abajo escrito en el escudo dice: ¿por la razón o por la fuerza? ¿Sabe que cuando yo dibujé ese escudo cuando niño, yo hice un montón de actos y un montón de cosas, pero cuando pude entender lo que estaba proclamando, es fuerte. Es decir, o me entendés o te pego. Ve al papá que le dice: si no me das, te voy a dar uno, ¿eh? O es por la razón o es por la fuerza. Y la cultura de mi país, que lo amo, lo llevo en el corazón, amo mi país, me encanta cuando Dios me da la posibilidad de viajar, pero es literalmente así. Y usted como argentino dice: nosotros no tenemos eso, pero somos bastante parecidos. Porque si no nos entendemos, nos vamos a entender de otra manera. Se ríe nomás alguno, ¿no? La cultura nos dice algo. Acá se hace así. Esta es la manera. Por eso es que las iglesias, y escúcheme bien esto, hermano, por eso es que las iglesias a veces no crecen. Por eso es que las iglesias no avanzan. Porque dicen: se hacía así hace 60 años y lo seguimos haciendo de la misma manera. Entonces pasa una generación totalmente distinta que piensa distinto, y no es que el evangelio cambia, el evangelio nunca cambia, la palabra de Dios nunca cambia, pero quizás la manera de exponerla puede mutar para llamar la atención, para que la palabra de Dios sea sembrada. Usar una tele y una frase. Algunos dicen: no, eso no es la palabra de Dios. Sí, pero está sacado del contexto de la palabra de Dios para que nosotros podamos entenderlo. El modelo del reino demanda renunciar a la manera que nosotros vivimos y que el reino de Dios sea impreso en nuestro corazón. Familia amada, necesitamos el reino de Dios gobernando nuestras vidas. Yo no sé usted, pero yo lo necesito. Dios no ha terminado conmigo y con usted tampoco. Hay ciertas cosas que cuando vamos a la palabra de Dios es la cultura del reino hablándonos. Es Dios hablándonos a través de la palabra diciendo: esto no está bien. Y usted se va de acá un domingo diciendo: fue fuerte eso, ¿eh? Sí, fue fuerte porque Dios está queriendo imprimir su cultura en tu corazón y en tu familia. Y lo más maravilloso de eso es cuando la cultura del Señor es impresa en nuestra casa, en lo nuestro, en nuestra familia, comenzamos a vivir en plenitud, en gozo.
Cultura de obediencia. Estoy hablando de eso, cultura de obediencia. ¿Sabe qué? Lo escribí acá y se lo digo así como lo puse. En el idioma hebreo, la palabra obediencia es shamá. No es de shamá, como los shamame. No es ese shamá. Es S-H-A-M-A. Shamá. ¿Qué quiere decir esto? Ver inteligentemente. Tiene que ver con los sentidos. Prestar atención. Hacer caso. Consentir. Entender. Discernir. Divulgar. Y esto me llamó la atención. Ser dócil. Ser dócil. Entender y escuchar. En el hebreo shamá quiere decir eso. En las escrituras encontramos una cultura de obediencia, pero a nosotros nos cuesta entenderlo porque creemos que la cultura del reino de Dios es sugerencia. Como que, Dios me sugiere que yo haga esto. Entonces yo voy a ver si lo tomo o no. Y si no lo tomo, bueno. Y después sabemos que nos encontramos viviendo lo que vivimos porque hemos visto la palabra de Dios como una sugerencia. Pero la obediencia tiene que ver con ver inteligentemente, con escuchar, con ser dócil. Es decir, la cultura del reino de Dios quiere ser impresa y probablemente como un dueño de un animal imprime ese logo en ese animal, va a causar dolor. Va a causar sufrimiento. La cultura del reino de Dios no es pare de sufrir. Yo vengo al Señor porque estoy sufriendo y el Señor me va a hacer alegre. Y voy a vivir mi vida ahora así como... No, implica dolor, implica sufrimiento. Esa es la cultura del reino de Dios. Cuando el reino de Dios viene a nosotros para ser impreso, nos va a causar quizás dolor. Por eso la palabra de Dios no es como una sugerencia, la palabra de Dios es para obedecerla. Cuando vea la palabra de Dios y que Dios le habla algo, hágalo. Muera usted mismo, sea dócil. Que yo sea dócil para recibir la palabra de Dios, porque mi llamado es poder, recuerde, número 2, hacer discípulos. Pero ¿cómo voy a dar de gracia lo que por gracia no recibo? Si no, solamente va a ser simple conocimiento, pero no el reino de Dios impreso en mi corazón. Muchos rechazan el evangelio porque no alimenta sus intereses. Muchos dicen, no, el evangelio, a ver, ¿me estás hablando de qué evangelio? El evangelio del reino de Dios. El evangelio de negarte a vos mismo. No, eso no me aporta, he escuchado a gente decir. Eso no va conmigo porque no me da, pues. Al contrario, me resta. Entonces yo no quiero vivir para que me reste la vida. Pero el reino de Dios, lo más maravilloso que tiene, es que cuando usted se entrega, el cielo se abre. Es que me se lo digo de vuelta, cuando usted se rinde, se entrega, los cielos son abiertos. Porque la obediencia tiene que ver con humildad. Solamente aquel que es humilde está dispuesto a obedecer. Por eso la Biblia declara que Él mira de lejos a los orgullosos, pero está cerca o brinda su ayuda a los humildes. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente. Samuel hablándole al pueblo. Y el pueblo estaba dando sus ofrendas y entregando todo, y ahí iban los que tenían más y los que tenían para ofrendar y dar en el holocausto. Pero Samuel dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Y les hace una pregunta. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas? ¿Y tus sacrificios? ¿O que obedezca su voz? Antiguo Testamento, Al contexto de hoy, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Que vengas al culto el domingo? ¿Que des tus ofrendas?
que te portes bien y que cantes, o que le obedezcas. Hace muchos años atrás empecé a escuchar esta frase, años, yo tenía 3, 4, 5 años, empezaba a escuchar esta frase en mi casa: en la obediencia hay bendición. Y la usaba mi mamá, ¿no? La Biblia dice que en la obediencia hay bendición, entonces obedecé. Y se empezó a hacer, primero escucharlo y después haciendo carne en mi corazón. Quiero obedecer al Señor, porque en la obediencia hay bendición. Mire, algunos me están mirando con cara de ojo, con ojo de huevo frito. Porque dicen, ¿cómo bendición? ¿Bendición? Juan 10:10 es nuestro versículo central como iglesia. El ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Y Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando el reino de Dios viene a la vida de un corazón, de una persona, de una familia, hay bendición en abundancia. El problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros pensamos bendición y pensamos en dinero. El dinero se va. Dice Proverbios que el dinero agarra alas. No, dice, no pongas tu esperanza en el dinero, porque el dinero toma alas y vuela. ¿Y qué hace el hombre y la mujer? Se afana, se esmera por tener más, porque cree que cuando tenga va a ser feliz. Y cuando tiene, se da cuenta que no era tan feliz. No, es que yo cuando tenga eso, ay, ahí sí que. ¿Cuántas personas no he escuchado? Cuando Dios me dé un trabajo así y cuando Dios me dé esto, yo le voy a servir. Como que le pones condiciones a Dios. Y Dios a veces te dice, dale, vamos a ver. Y te da. Y te da y te bendice. Pero ¿sabes cuál es el problema? Te olvidas de Él. Hijo mío, dice su palabra, dame hoy tu corazón. Porque el corazón no se imprime en lo que tenés a la mano. El reino de Dios se imprime en el corazón. El reino de Dios no se imprime en cosas tangibles. El reino de Dios se imprime en corazones. Corazones que le honran. Corazones que le ponen a Él primero. Preguntó Samuel, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, dice. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La obediencia es mejor que el sacrificio. Obedecer al Señor. No me respondas, pero ¿en qué tenés que obedecerle a Dios? Si el Espíritu Santo hoy nos está hablando, ¿en qué? ¿En qué áreas de tu vida todavía no le estás obedeciendo? No le estoy obedeciendo. Y eso me incluye a mí. Señor, ¿en qué áreas de mi vida todavía yo no te obedezco? ¿En qué áreas de mi vida estoy viviendo mi propia cultura y no la cultura del reino de Dios? ¿Cuántos quieren vivir la cultura del reino de Dios? ¿Sabe qué? No es ni siquiera que la queremos, la necesitamos. Tengo una placa ahí, que yo sé que usted lo sabe, pero se lo voy a recordar. Nuestra carne no quiere obedecer. Por eso debemos someterla al gobierno de Cristo. ¿Tu carne no quiere obedecer? ¿Cuántos han visto a los niños cuando empiezan, ahí están atrás jugando, ¿no? Y empiezan ellos a jugar y nadie les dice nada, pero ellos tienen una frase, es mío. ¿Ha escuchado a los niños así? Y el otro le está pidiendo y empieza a tironearle el juguete, es mío. Nadie le dijo que tiene que defender lo suyo, ya lo trae. Porque esa es la naturaleza de la cultura lejos de Dios. En el principio nos alejamos de Dios a través del pecado. Comenzamos a vivir nuestra propia cultura. Por eso es que el mundo está como está. Por eso el mundo vive como vive.
Porque ha adoptado su propia cultura de vivir. Y cada vez, escúcheme, y míreme acá, escúcheme esto, cada vez se va a poner peor. Cada vez la cultura va a ser peor. Por eso es que necesitábamos nosotros ser agentes de Dios para imprimir la cultura de Él en nosotros. Y como número 2, predicar la palabra del reino de Dios y amar a otros para que abrace la cultura del Señor. Los necesitamos. Nuestra carne no quiere obedecer, por eso debemos someterla al gobierno de Cristo. Todos los días. ¿Cuándo, pastor? Todos los días. Someta su carne al gobierno de Cristo. Le hago una pregunta. ¿Cuántos creen que alguna... A ver, déjenme ir cercanamente. ¿Cuántos creen que esta semana se equivocaron en algo? ¿Ve que sabemos lo que no tenemos que hacer? Ay, yo no sé, Señor, revelame. A ver si yo me equivoqué esta semana. Háblame, Espíritu Santo. Usted sabe cuando se equivoca. ¿Sabe por qué sabe? ¿Sabe por qué sabe lo que sabe? Porque el Espíritu Santo está dentro suyo. Cuando usted le recibe a Él, Él viene a ser morada en el corazón. Y Él te empieza a decir, no. Alguna vez el Espíritu Santo conmigo hace eso. Yo no sé con usted. Pero dice, no. Y llora conmigo el Espíritu Santo. Y después tenemos que venir delante del Señor y pedir perdón. Usted y yo sabemos lo que no tenemos que hacer. Y cuando hayan cosas que usted tenga duda, pregunte. Primero pregúntele al Señor. Señor, háblame a través de la palabra. Si vos sos real, háblame, quiero entender tu palabra y quiero que me digas qué tengo que hacer en esta situación particular. Y si usted va a la palabra y el Señor le da una palabra y no entiende, pregunte. Estoy leyendo esto y no entiendo y creo que el Señor me está queriendo hablar algo a través de esto, pero yo no entiendo. Porque es la cultura del reino de Dios que está tratando de ser impresa en tu corazón. ¿Me está entendiendo esta noche? Entonces, número 1, nosotros existimos para adorar al Señor. Número 2, existimos para compartir y predicar la palabra de Dios. Y número 3, vivimos y existimos para vivir la cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino de Dios, ya se lo dije, número 1 es obediencia. Número 2, le voy a hablar de 4 cosas. Hoy 2 y 2 la próxima semana de lo que es la cultura del reino de Dios, según lo que yo entiendo a través de la palabra. Número 2, es una cultura de integridad. La cultura del reino de Dios es una cultura de obediencia. Y número 2, una cultura de integridad. Es decir, antes yo hacía trampa. No me mire con cara de, uy, pastor, ¿en serio? Le estoy dando un ejemplo. Antes, si yo podía sacar ventaja, en los negocios sacaba ventaja. Antes, si iba a comprar y me daba mal el cambio, yo decía, gloria a Dios, el Señor me bendijo. Mire, a mí me pasó una vez, estaba en México. Y nos mandaban una ofrenda. Yo iba al cajero automático para sacar esa ofrenda. Entonces yo estaba haciendo la fila y una persona delante mío estaba sacando dinero y se va. Entonces yo voy a hacer la gestión que hace cualquier persona y me doy cuenta que su tarjeta quedó adentro y él creyó que las había sacado y quedó abierta la cuenta. Y yo dije, oh, gloria a Dios. No dije eso. ¡Qué bendición! Y lo más tentador del enemigo es que aparecía el saldo de la persona. Yo le voy a ser honesto. Primero, tranquilo, no me llevé el dinero, tranquilo. Pero yo le quiero ser honesto. Mi corazón empezó. Me puse nervioso. Y salí, busqué a la persona y era un señor grande. O sea, capaz que como yo, pero yo tenía en ese entonces 21, 22 años. Era grande. Le digo, Señor, se olvidó su tarjeta. Y vuelve y dice, uy, mi hijo, gracias. Me agradeció, no sé, 50 veces. Dejé todo abierto, es que me sonó el teléfono y tengo que hacer una diligencia y estaba sacando el dinero justamente para hacer todo lo que necesito hacer. Y me explica, yo vivía en Saltillo. Y saca su tarjeta y me agradeció casi que, no sé, me quería poner una estatua, ¿no? Por ser honrado. El otro día se nos perdió nuestra perrita, gracias a todos los que publicaron
Ah, Perlita apareció, se hizo famosa nuestra perrita. Y una persona publicó en donde se pierden los animales en Facebook con el número de teléfono y nosotros llamamos y buscamos y ahí estaba. Quizás no le conocemos a la persona, pero quizás tiene a Cristo en su corazón, no lo sabemos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú y yo abrazamos la cultura del reino de Dios, esta cultura del reino de Dios tiene dos aristas, y el otro domingo te voy a hablar de dos más, 4, según lo que yo veo en la Biblia. Quizás hay muchas más, pero yo te quiero hablar de 4. Número 1, obediencia, y número 2, integridad. Lo que Dios desea de cada uno de sus hijos es que caminemos en integridad. Ser de palabra, ser de una ley. Si digo que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Integridad. Déjeme hacer la pregunta que yo le hice al Señor cuando yo estaba preparando este mensaje. Señor, hay áreas de mi vida en las cuales yo necesito caminar en integridad. ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Amén. Le pregunto lo mismo que yo le pregunté al Señor. ¿Hay áreas de su vida que usted necesita caminar en integridad? ¿Ve que ya se da cuenta de que quizás como hijo, como hija de Dios, necesitamos abrazar la cultura del reino de Dios? Y lo más maravilloso de eso es que la cultura del reino de Dios hay bendición. Integridad es el aspecto establecido por Dios al hombre y a la mujer. No indica perfección, pero sí integridad, que quiere decir plenitud, excelencia, ser completo y maduro. No mi amigo de Venezuela, ¿no? Madurez. Perdón. Ese es un anillo de casamiento. Como es circular, yo no le puedo encontrar dónde comenzó y dónde termina. ¿Cierto? Porque fue hecho de esa manera. No es como la cinta. Ve que usted, cuando va a buscar la cinta para pegar algo, usted está con el dedo ahí buscándole dónde está para sacarlo. Bueno, este anillo es un anillo íntegro, porque no tiene principio ni fin. Pero tiene unas rayitas, porque lo llevo hace bastantes años. Está rayado. Capaz que le falta pulirlo un poquito para sacarle el brillo del oro. No es perfecto, pero sí es íntegro. Cuando tú y yo venimos delante del Señor y rendimos nuestra cultura para abrazar la cultura del reino de Dios, que implica obediencia e implica integridad, Él, escuche bien esto, Él en nosotros nos completa. Es Él en nosotros que nos hace completos, íntegros. Por eso que necesitamos vivir no nuestra cultura, porque nuestra cultura humana va a fracasar. Hola. Nuestra cultura humana va a tropezar y se va a golpear contra la pared. Si no, aquí hay muchos testimonios feos de gente que no le obedeció al Señor y se golpeó contra la pared. ¿Cuánta gente no hemos escuchado decir, yo no le obedecí al Señor, me golpeé, me dolió y ahora tengo que volver a pedir perdón y que el Señor restituya lo que yo perdí y me dé aquello que se me fue? ¿Por qué? Porque, como se lo decía hace un momento, nuestra carne no quiere obedecer el reino de Dios. Por eso necesitamos someterla al gobierno de Jesucristo. Proverbio 11:3 dice lo siguiente: a los justos los guía su integridad. Y cuando habla de los justos, está hablando de aquellos que han sido justificados por Jesús. Porque no hay ninguno justo, solo uno, Jesucristo. Pero aquellos que hemos recibido el reino de su Hijo, que lo trajo a este mundo, vino a mostrar el reino de Dios, abrazamos esa cultura del reino de Dios, Él nos llama justos a través de Jesucristo. Entonces, a los justos, ¿cuántos justos hay aquí? Miren, nos cuesta levantar la mano y decir, ay, yo soy justo, yo no soy tan justo, pero sí, es justo a través de Jesucristo. A los justos los guía. La brújula, el GPS, es la integridad. En otras palabras,
cuando tenga que tomar decisiones, pregunte al Señor si es íntegro lo que está por hacer o no. Si es honesto. En otra versión de la Biblia dice honesto. A los justos lo guía su honestidad, dice otra versión de la Biblia. A los infieles los destruye su perversidad. A los infieles, a los traicioneros, dice otra versión. A los falsos los destruye la perversidad. Entonces, a los que somos justos, lavados por la sangre del Cordero de Dios, debemos ser guiados por la integridad, la honestidad. Integridad tiene que ver con madurez. Con madurez. Háblame de alguien maduro y te voy a hablar de alguien íntegro. Háblame de alguien íntegro y te voy a hablar de madurez espiritual. No busca sacar ventaja, sino que es honesto. Por eso Pablo a los filipenses, en Filipenses 4:8 dice, en fin, hermanos, está hablando a los justos, a los honestos, a los íntegros, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Me encanta la PDT, que es la versión que estoy leyendo. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es, en otra versión de la Biblia dice honesto, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es correcto, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Esta versión dice esto: mantengan su mente ocupada en eso. Alguien que es íntegro, y escuche esto, alguien que es íntegro va a pensar en todo lo verdadero, va a pensar en todo lo noble, va a pensar en todo lo correcto, en todo lo puro, en todo lo hermoso, en todo lo admirable, va a mantener su mente ocupada en eso. Nosotros vivimos en una cultura totalmente distinta, ¿no? Conocer a una persona y decir, ¿quién sabe cómo es? Necesito ganar confianza. Pero el que es íntegro, el que es honesto delante de Dios, piensa bien. Mantiene su mente ocupada en lo que es bueno. Tengo un pastor amigo que por años me ha bendecido mucho y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Él decía en una clase que me quedó grabada hace muchos años, pongan un 10 en la frente y en la cabeza de cada persona. Porque ese 10 que es lo máximo en una nota, ¿no? En una calificación 10, ¡wow! Lo máximo. Porque para Dios cada persona vale un 10. Cada persona es valiosa para Dios. Pero nosotros como seres humanos, según nuestra cultura, miramos y decimos, este ni pa' un 2 alcanza. Si yo lo conozco, ¿crees que te hable como es? ¿Crees que te hable en su pasado? Pero Dios dice, pongan atención en todo lo que es honesto, hermoso, verdadero, noble, admirable. Piensen en todo lo que tiene alguna virtud. Traiga a su memoria. Mire, hagamos un ejercicio, hágalo conmigo. Haga este ejercicio conmigo. No le voy a pedir que le mire al que está al lado suyo pero piense en algo bueno de usted mismo. Piense en algo hermoso de usted mismo. Algo que tiene virtud en su corazón. Ay, 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 ¿cómo nos cuesta, no? Algunos dicen, yo tengo 10 para decir. 10 cosas de mí. ¿Se da cuenta cómo nos cuesta pensar bien? Vivimos en la cultura del mundo, es la cultura de la queja. ¿Se ha dado cuenta o no? Ay, qué calor que hace. Ay, qué frío que hace. Uy, no te gusta nada, no te gusta el frío, no te gusta el calor. Uy, la comida estuvo ahí nomás, le falta un poquito de sal, ¿eh? El mate, está amargo tu mate, hermano.
O está dulce, tomate, ¿por qué tomas tan dulce? Todo es mirar lo malo. Algunos se están acordando de algunas experiencias, ¿no? Jesús es nuestro estándar. Ya estoy terminando. Jesús es nuestro estándar de integridad y de obediencia. Efesios 4, 12 y 13. Dice, estos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Viene hablando de los 5 ministerios. Pastores, apóstoles, maestros, profetas, ¿cierto? Viene hablando de ellos. Dice, estos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Versículo 13. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos... ¿Qué dice acá? Que seamos maduros. Le decía hace un momento que la integridad tiene que ver con madurez, que la obediencia tiene que ver con madurez. Entonces, lo que está diciendo Pablo a los Efesios, el proceso en nuestra vida va a continuar. La unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Jesucristo. Es decir, ¿quién es nuestro estándar? Cristo Jesús. ¿A quién tiene que parecerse usted? A Cristo Jesús. Él es lo más alto en obediencia. Él es lo más alto en integridad. Él vino a establecer el reino de su Padre a la tierra. Él vino a mostrarnos el corazón de Dios. Él dijo, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Vine a hablarles del reino de los cielos. Vine a proclamar el reino de los cielos. Vine a decirle a los desamparados y lo que decía Isaías en profecía para lo que iba a suceder años después. Él va a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, va a llamar a los que están en tinieblas a la luz. Familia de Dios, yo le decía que éramos. Primera de Pedro 5. Dios nos escogió, nos llamó real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para hablar de nuestro amado Dios. Entonces Jesucristo es la medida. ¿A quién tengo que parecerme cada día más? A Cristo Jesús. Él es la medida. Él es la integridad. Él es la obediencia. Entonces, como hijo de Dios, tengo una placa y con esto estoy cerrando. Un hijo de Dios no debe permitir grietas en su vida. Hablando de integridad. Integridad es algo completo. Algo que Dios en nosotros es la plenitud de lo que lo llena todo en todo. Nosotros somos justos delante de Él, pero eso no significa que Él no quiera hacer una obra en nosotros o que no quiera seguir haciendo la obra que Él comenzó en nosotros. Él la va a hacer hasta el día que Jesucristo venga, dice su palabra. Hasta cuando Él venga, vamos a estar procesados. Vamos a estar camino a ser más obedientes, camino a ser más íntegros, camino a abrazar cada día más el reino de los cielos. Entonces, como hijo de Dios, pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí esta noche? No permitamos grietas en nuestra vida. Hace un momento le pregunté y muchos dijeron que sí, se habían equivocado esta semana. Habían quizás tomado malas decisiones, habían tenido pensamientos equivocados. Cuando suceda eso, permítase y permitámonos juntos pedirle al Espíritu Santo que vaya sellando esas grietas en nuestro corazón. No dejemos esas grietas ahí ay bueno, y todo el mundo tiene. ¿Qué le hace una raya más al tigre? Como dijo alguien por ahí. Una rayita más, ¿cuál es el problema? No se nota, sí se nota. Para el reino de Dios se nota. Y usted toma un paso y dice una rayita más. Y después dice, y si toma un poquito más. Y cada vez después ya no te das cuenta y son kilómetros de distancia que tenés con el Señor. Estás lejos. Las grietas, yo no lo puse ahí,
Pero las grietas hacen o permiten en tu corazón, y escucha bien esto, que no sientas más la presencia de Dios. Ay, yo no siento la presencia de Dios como la sentía antes en mi vida. Grietas. Dejaste que las grietas crecieran. ¿Cómo se llama a esta gente cuando te pega una piedrita en el vidrio del auto? ¿No? Te pega, ¡pac!, y se abre y le hacen un circulito al lado, ¿no? Le cierran para que no siga abriéndose más. Si tenés para cambiarlo, cambialo. Pero si no tenés para cambiarlo, te sirve para que no siga abriéndose más. No pongas neutro en las grietas que el Espíritu Santo identifica en tu vida. Ay, pero yo puedo vivir con esto, no hay que ser tan perfecto, che. ¿Para qué tanta perfección? Si el Señor me ama, y empezamos a dar vuelta aún la palabra de Dios. Pues el Señor me ama igual. Pues si yo le sirvo igual al Señor. Pues si tuviera que... Y empezamos con nuestros pensamientos de la cultura del mundo. Pero si todo lo que yo hago para Él. Nadie sirve como yo sirvo. Nadie hace lo que yo hago. Ay, mira el pastor Víctor, la pastora Erika, si yo no hiciera lo que yo hago. La cultura del mundo. Entonces, me puedo dar alguna licencia, ¿no? No. Pastor, ¿qué dice usted? No. Porque le estás permitiendo que esa grieta se abra cada vez más. El otro día fuimos a un acto de la escuela de mi hijo. Hicieron la del hombre insensato, el hombre sabio, que edificó su casa en la arena, ¿no? Y a mi hijo le tocó el ser el insensato. Y estaba cantando la canción y de repente el insensato se cayó y le vino la casa encima. Y yo después le pregunté, porque yo no conocía la obra, y después se sienta y pone así. Y yo le digo, hijo, yo me pregunté, hijo, ¿por qué estuviste todo el rato con la cara así? ¿Que no te gustó algo? No, papá estaba actuando, me dijo. ¿Por qué tenía esa cara? Porque se me derrumbó la casa y yo no confío en el Señor, entonces pongo cara triste. Muchos de nosotros estamos así. Porque las grietas, dijimos, ¿cuántos no vienen? Pastor, hágame una oración, óreme. Yo no tengo ningún problema a orar por nadie. Pero a veces creemos que óreme, pastor, porque con la oración de usted se me va a cerrar la grieta. No. Usted es responsable. Yo soy responsable por permitirle al Espíritu Santo decirle, Señor, tengo grietas. Señor, no estoy caminando ni en obediencia ni en integridad. Estoy solamente abrazando los beneficios de la cultura del reino. Ay, quiero ser bendecido. Ay, quiero que Dios me dé más. Ay, quiero que mi familia esté bien. Ay, quiero que mis hijos vengan a la iglesia. Ay, quiero que haya paz en mi casa. Los beneficios del reino de Dios. Pero cuando el Señor nos dice, ojo, hay grietas, no me estás obedeciendo bien. No estás siendo íntegro con esto. No me agrada esa decisión que estás tomando. No me agrada lo que acabas de decir. Grietas. Lo más maravilloso es que en su presencia y a través de su palabra es donde nosotros recibimos lo que necesitamos. Y yo sé que el Espíritu Santo hoy nos está hablando de ciertas grietas en nuestra vida. Y que la cultura del reino de Dios, que implica obediencia, implica integridad, nos evidencian a veces en nuestra vida. ¿Qué hacemos? Nos arrepentimos delante de Dios y le pedimos perdón. Ay, pero las grietas esas son del pasado. Es de una casa vieja que yo tenía allá, que quedó en el pasado atrás. Pero seguí viviendo en la misma casa, sí, pero allá está atrás, nadie la ve. O es en esa habitación, cierto, que nadie entra. Porque hay habitaciones o sectores de nuestro corazón que están agrietados. Y yo decir, no, nadie entra ahí. De esto no se habla con nadie. Pero ni al Espíritu Santo ni al Señor le permitís que sane esa área de tu vida. Entonces yo te quiero pedir para cerrar esta noche. Vamos a seguir hablando el próximo domingo acerca de la cultura del reino de Dios. Pero ahí sentado, cierra sus ojos un momento.
¿Y sabe qué le voy a pedir? Que usted mismo se exponga a la presencia de Dios. Y lo primero que vamos a tener que hacer, y que siento de parte del Señor, es pedir perdón. Porque no le hemos obedecido como Él nos ha invitado a obedecerle. No hemos caminado en integridad como Él nos ha invitado a que caminemos en integridad. En otras palabras, no hemos abrazado fielmente, integralmente la cultura del reino de Dios. Y este es un momento, vos y el Señor. Porque yo sé que el Espíritu Santo va a comenzar a poner lo que es necesario en esas grietas, porque solamente Él puede hacerlo. No hay ningún ser humano, ninguna oración de otra persona, más que tu arrepentimiento delante de Dios, que permite que esas grietas sean sanadas. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, tú que conoces cada corazón, sana, restaura, repara las áreas del corazón de todos los que estamos aquí que han sido agrietadas, golpeadas. Sabes que hay personas que están aquí que tienen sus murallas agrietadas, pero no han sido por sus propios errores, han sido porque han sido golpeados por otros, porque le diste lugar a otros que golpearan esa pared de tu corazón, y hoy te encontrás con esa pared golpeada, rota, agrietada. Pero es el Espíritu Santo que te invita a venir a su presencia, a exponerte a su presencia. Y es el Espíritu Santo de Dios que ahora comienza a trabajar de la manera que solamente Él sabe hacer. De esa manera tan dulce, de esa manera que no condena, de esa manera que abraza. Y mientras abraza, consuela, restaura, edifica, levanta. Espíritu Santo, tú estás aquí, tú no eres ajeno. Y nunca has estado ajeno de lo que hemos vivido. Quizás son grietas de años que no le tomaste importancia, pero hoy el Espíritu Santo te las recordó. Entrégaselas. Y si le querés decir: Señor, yo te entrego mis grietas, te entrego mis malas decisiones, y mientras lo hago te pido perdón por no obedecerte. Yo quiero vivir tu reino. Yo quiero vivir en tu reino. Y quiero vivir a través de tu reino. Y despierta en mi corazón la obediencia para caminar en tu verdad, la integridad para caminar en tus principios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Ahí sentado, levante sus manos, levante sus manos. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Él es poderoso para sanar, para levantar, para restaurar. Y poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma, mi alma, mi alma, mi ser. Mi alma clama. Mis grietas, mis golpes